Bienvenidos una vez más a Pláticas Estelares. Hoy les vamos a estar platicando de experiencias paranormales, experiencias de fantasmas, extraterrestres, seres de otras dimensiones, experiencias que tienen que ver con telepatía, premoniciones, etcétera. Bienvenido Hernán, Héctor, Gracias. su servidor Aarón. Comenzamos. Comenzamos. Creo que el tema de hoy atrae a muchos espectadores porque es un tema, esto de paranormal, que, que desde muy pequeño lo vienes escuchando en historias, en cuentos, en anécdotas. Y es todo aquello que no nos podemos explicar con facilidad. Pero tenemos que empezar con la definición de lo que es algo paranormal. Aarón, ¿qué es algo paranormal? Bueno, la palabra paranormal normalmente se refiere a experiencias que son inexplicables, Okay. experiencias no comunes, que esto es bien interesante, que muchas personas han vivido este tipo de experiencias de las que vamos a estar platicando, que por ser diferentes, ser extrañas o por miedo a que los tachen de locos no dice nada, ¿verdad? Y estas experiencias se caracterizan también porque no tienen una explicación científica, al menos ahorita, porque hay personas científicas que dicen, a ver, ¿y cómo lo puedes comprobar? Pero una realidad es que en la actualidad falta mucha evolución tecnológica que no puede detectar ciertas gamas de las vibraciones, de los espectros, etcétera, que no puedes comprobar cosas que sí Claro. están sucediendo, pero no hay equipos para comprobarlo. Y creo que también caen estas actividades paranormales en algo que creemos que desafía la ley de la física. Es decir, si vemos objetos o imágenes o situaciones y dices, es que no, físicamente es imposible que se haya desplazado a esa velocidad tal objeto o que una persona Se ha parecido. se haya aparecido y volando Ujú. sin tocarla. O sea, estas no solo desafía o una comprobación científica, sino que también las leyes físicas de nuestro planeta son retadas a través de estos fenómenos. Hay que tomar en cuenta algo que me ha estado ahí como que me han estado llegando esas ideas últimamente, que es que lo que tenemos actualmente de tecnología, la mayoría de las veces es para resolver un problema. O sea, ¿Ok? surge un problema, surge una necesidad, surge una situación, y pues ciertas personas empiezan a trabajar en cierta tecnología para resolver ese problema. ¿Me explico? Entonces la tecnología que tenemos ahorita está en base o está desarrollada en base a lo que estamos viviendo actualmente. Pero yo estoy seguro que si una persona se le mete ahí la espinita de desarrollar tecnología para poder ver, como decía ahorita, otros espectros energéticos o visuales, no sé cómo se le puede decir, para poder captar otro tipo de energías, lo puede conseguir. Pero tiene que empezar primero con pues, esa cuestión en su cabeza para poder desarrollar algo que le pueda dar la información que está buscando. No sé si me expliqué. Sí, Uh -huh. yo coincido contigo, pero solo por concluir este pequeño paréntesis de tecnología y entrar a la materia. Yo creo que las civilizaciones en diferentes partes del universo, siendo la civilización humana una de tantas, de infinitas, tienen dos características bien importantes a desarrollar, la tecnología y la conciencia. Si una civilización desarrolla rápidamente la tecnología y no trabaja en el tema de conciencia, se convierte en una civilización bélica, en donde tienes avances tecnológicos que aplicados de una manera con falta de conciencia se convierten en muerte, pues. Entonces estos armamentos que si una
civilización solo trabaja la conciencia y se queda atrás en tecnología, No hay un avance. no hay un avance. Entonces, para complementar el comentario de Aarón, creo que los avances tecnológicos que como civilización estamos teniendo deben de ir de la mano con nuestro nivel de conciencia para ir avanzando en los mismos términos. Y creo que los guardianes de nuestra civilización, que para mí son seres de luz, van modulando y controlando estas ideas que sueltan entre los científicos o entre los seres humanos, van modulando esta información de tecnología para que la vayamos captando conforme vamos avanzando en términos de conciencia. Claro. A lo mejor estoy diciendo una locura, pero Si no le puedes... el paso de la historia nos ha dicho que, oye, la radio empezó, esta tecnología empezó casualmente en este continente y en el otro continente en la misma década, sin que se tuviera comunicación. La televisión lo mismo, la onda electromagnética lo mismo. O sea, significa que empezó a bajar esa información y la captó un europeo y un americano y empezaron a desarrollarla cada uno, más o menos con 1, 2, 3 años de diferencia o meses de diferencia. Oye, ¿cómo la misma cosa? Bueno, es que están las ideas de estas nuevas tecnologías, ya estamos listos para recibirlas. Ya. Sí, o sea, la tecnología ya está ahí, vaya, la idea de la tecnología ya está ahí, sin embargo no estamos sintonizados. Entonces poco a poco, elevando la conciencia, claro. te vas sintonizando y vas captando eso, o varias personas van captando eso hasta que lo materializan. Ya. Muy interesante. Estaría bien hablar en otro episodio de eso. Yo creo que debemos de empezar por lo light. Ahorita dijiste, no, que son locuras. Bueno, pues lo que vamos a hablar ahorita para muchos Bien. van a ser locuras bien cañonas. Claro. ¿Qué les parece si comenzamos con experiencias paranormales de grado 1. 1, De grado. que tengan que ver con premoniciones, con telepatía? No sé si les ha pasado a ustedes que se conectan mentalmente con otra persona y saben qué va a pensar, saben qué siente, saben qué quiere. ¿Les ha pasado eso alguna Claro. vez? Fíjate que, o sea, yo lo veo que hay dos tipos, hasta ahorita sí lo identifico, dos tipos de gente. Una que ya trae esa capacidad para poder ver más allá de lo material que lo rodea. Y otra que está buscando cómo tener o cómo dar más habilidad a esa capacidad, ¿no? Yo en mi caso, desde muy chico, siempre he tenido como que inconscientemente esa capacidad de ver más allá o escuchar más allá. Lógicamente, pues te lo quedas, nunca lo platicas, dices, si platico que estoy viendo esto, me van a decir, pues, este niño está mal, ¿no? Pero me acuerdo de muy, muy pequeño, estaba hablando de 8 o 9 años, lograba ver cosas, o sea, personitas caminando, lograba ver algo que la demás gente no veía, ¿no? Lógicamente me lo quedé, me la reservé esa información pensando que era una etapa dentro a lo mejor de un sueño, que me quedé en ese momento dormido y lo imaginé, pero al pasar el tiempo me voy dando cuenta que no, que finalmente es una habilidad el poderme comunicar o poder ver más allá de lo material que nos rodea, ¿no? Entonces hay mucha gente que no cree, finalmente no cree que existe esa otra parte fuera de lo material. Estamos tan acostumbrados a que necesito verte a ti, tocar, escuchar, sentir, que, que se pierden y finalmente sí hay un tema del otro lado, vamos a ponerle del otro lado de la pared, ¿no? En esas experiencias que me pasaron de pequeño, nunca hubo una interacción, nunca hubo una comunicación, simplemente ¿Tuviste era... miedo? No, ¿No? no, simplemente era, ¿y esa persona quién es? Sabrá Dios, ¿no? Finalmente es, digo que viva una persona aquí, digo, dentro de casa de mis papás, güey, sabes que somos tantas personas y de repente ves a alguien ahí caminando y dices, ¿y este cuate qué? ¿Has podido detectar, ahorita mencionaste unos puntos que considero importantes,
¿Has podido detectar cuál es tu condición física, psicológica? ¿Cuál es tu estado mental en ese momento en que ves o sientes algo? Que recuerde, no, pero sí te puedo decir que son momentos de relajación. O sea, no, sí, o sea, De poca actividad mental, se sí, podría de decir, poca y actividad mental. física. Sí. No, y si lo hubieras desarrollado con Sí tengo, estudios, bueno, no me metí a estudiarlo, pero sí tengo un par de historias que ya maduro, o sea, ya grande, sí tuve una conexión con gente del otro lado. O sea, brincando este tema material, sí tuve conexión O sea, y ¿te refieres con seres desencarnados? desencarnados, Gente así que es, ya falleció. que ya Ok. falleció. Que finalmente hubo una comunicación que luego materialmente la la información que te comprobé, dieron ajá, la era comprobé real. y sí era 100% real, ¿no? Entonces me remonto otra vez atrás. ¿Qué es lo que siento yo? Que logras ver como que ese otro espectro, como le llamas tú, ese otro espectro de energía y ves un mundo alterno que hay gente, porque finalmente esa gente que veía yo no venía a darme nada de información, no venía a algo conmigo, simplemente era gente que andaba ahí caminando. Digo, les voy a poner un ejemplo ahorita aquí en la Dale. casa. Ujú. Aquí en la casa hay una persona de 15, 16 años, más o menos ese nivel, y el único que la ve soy yo. Y es curioso, o curiosa, no sé qué sea, hombre o mujer, pero es curioso, curiosa. Y anda y de repente voltea y estoy sentado y veo que pasa, veo que está ya asomadito así viéndome. ¿Cómo los veo? No los veo, no le veo la cara, no le veo el rostro, no nada. Siento la energía y al momento de querer voltear a ver, veo el bulto, ¿no? O sea, veo un bulto y de repente se mueve. ¿Qué puedes decir? Pues es la sombra del árbol, de la luz, de... Ya No, después le puedes no, poner muchas otras cosas, pero yo no. sé que esa persona que anda aquí no es malintencionada. Una persona que me está cuidando. ¿De dónde? No sé. ¿He entablado alguna conversación? No. ¿Es mala? No es mala. Está aquí como en un tema de quiero ver, quiero curiosear, quiero estar viendo qué estás haciendo y nada más. No ha pasado de ahí en la historia, por decir aquí en este lugar, güey. Pero hay una historia muy interesante donde tuve una conexión a través de los sueños, porque puedes tener una conexión Ujú, despierto, ujú, ujú, pero también puedes tener conexiones a través de los sueños. ujú. Mucha Ok. gente dice, es que soñé que me dijeron que iba a pasar esto y se me presentó Que mi es la abuelo, y premonición que es que la le llaman, premonición, ¿verdad? que finalmente lo marcamos como un sueño, pero posiblemente sean seres del otro lado donde vienen a decirte, güey, por ahí no, por Ajá. acá sí. Sí, O te vienen a dar un consejo, un abrazo, alguien que está esperando un abrazo de alguien que esté del otro lado. A través de los sueños puedes hacer en esa el conexión. estado de sueño, de hecho, si han tenido la oportunidad de tener alguna experiencia con seres desencarnados o con seres energéticos, pongan atención y se van a dar cuenta que muchas de esas veces no saben, o sea, si lo analizan, no van a saber si estaban despiertos o dormidos, Claro, si era un sueño o no. Porque hay un estado entre el estar dormido y despierto en donde se perciben todas esas frecuencias y puedes interactuar con ellas. A mí me ha pasado muchas veces, al ratito les platico alguna experiencia en donde tengo una experiencia súper intensa, me paro de la cama, interactúo con esos seres, pero no recuerdo en qué momento me volví a acostar. Recuerdo hasta el momento en que volví a despertar al Claro. día siguiente, ¿no? claro. Entonces, hay estados que pues los consideramos como, vaya, no les damos la importancia que tienen como es el estado del sueño. Y son estados muy importantes para tener una conexión con uno mismo y conexión con otras energías. Sí, Estoy de acuerdo. a mí me encanta todo eso porque finalmente es gente que viene a hablar contigo. O sea, a lo mejor muchos los pueden confundir con un tema de sustos, de monstruos, de algo malo, malas premoniciones, pero no, güey, realmente es gente que viene a hacer un contacto. Y una de las experiencias más grandes que he tenido de, de tanta transmisión de información, digo, no voy a decir la persona ni nada para guardar respeto y todo, pero fue una persona muy, muy allegada a la familia,
que viene y me platica toda una historia, güey. Me platica mil cosas a través de los O sea, sueños. él ya, Él ya no estaba aquí. ya había muerto. Sí, él ya no estaba aquí. ¿Cuántos años atrás? Muchos años. ¿Lo conociste No lo físicamente? conocí. Ah, tú no alcanzaste a conocerlo No lo físicamente. alcancé a conocer físicamente. Pero platiqué con esta persona muchas cosas. Y plática de cuates. O sea, finalmente Mientras tú dormías, mientras yo dormía en el sueño, se encontraron en algún punto. nos conectábamos, me invitaba, nos sentábamos como una cualquier reunión de amigos, y nos poníamos a platicar. A ver, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué ideas traes? Te imaginarás una cantidad de información que la primera vez que me sucedió eso, desperté y dije, bueno, ¿será que yo acomodé toda la historia? Lo quiero comprobar. Y hay manera de comprobarlo y fue comprobable esa historia Ajá. platicando con otra persona de la familia. Le digo, ¿sabes qué me sucedió? Que sí conoció a esta persona. Le dije, me sucedió esto, así, así, así. Me dio esta información. Platiqué de estos temas con él. Y fue un shock, ¿no? O sea, de decir, sí, O sea, toda la información que te dio esa alma que te encontraste, así es. la corroboraste Corroborada 100%. y aparte te dio información para ayudar a ¿Qué, cosas. qué es lo que estaba y por qué estaba esta persona todavía, o su energía todavía estaba aquí en la Tierra? Porque le quedaron pendientes cosas por hacer. Entonces me estaba utilizando a mí como su medium para poder reacomodar las piezas Sí. y decir, así me siento a gusto y ahora sí me voy. Estuve un par de años conectado a través de los sueños. Bueno, eso sí es algo paranormal. A mí Sí. me pasó algo parecido, pero qué increíble. Sí, a través de los sueños estuve Increíble. conectado como unos 2 años. Platicábamos súper padre, güey. Ahora, Hernán, el libro más famoso de todo el planeta es la Biblia. Ajá. Y justamente los mensajes más importantes del cielo a la tierra son a través de los sueños y están documentados en, en la Biblia. O sea, sí pudiera catalogarse como algo paranormal porque la mayoría de los seres humanos no tenemos esa conexión, pero lo que tú viviste es conectar el mundo físico con el Espiritual. metafísico o Metafísico. espiritual de la manera en la que deberíamos de conectarnos, Sí. con la frecuencia que quisiéramos, en el momento que quisiéramos, y jalar la información y compartir la información necesaria. Bueno, pero ahí hay un tema, por decir, después de esos 2 años de plática, eh, había momentos que era plática de rebane. O sea, no era de te voy a pasar Sí, era información. diversión también, Era o un tema sea, de diversión, de sí, sí, decir, quiero sí, conocerte había más a fondo, alegría. quiero platicar contigo, ver qué clase de persona eres y demás. Pero cuando culmina de la parte de esa persona, culmina como que su cometido de decir, listo, ya estoy a Ya estoy gusto, ya estoy tranquilo. contento, ya estoy tranquilo. En ese momento me dijo, ya me voy, güey. Aquí ya no tengo nada que hacer. Te dejo el encargo, te dejo la responsabilidad de cierta manera. Confío en ti y después, y me dijo, y después nos vamos a ver. Entonces yo lo interpreto como cuando me toque a mí partir de este mundo, pues vamos a volver a tener a lo mejor una conexión, ¿no? Y en ese momento me dijo, ya me voy. Aquí hay un tema muy interesante. Después de esa plática, de esa última plática, jamás pude volver a hacer un contacto con él. Aun cuando yo quería intencionar la plática Sí. a través del sueño, de la facilidad La, que se me daba 2 años la antes, pregunta es ¿a dónde se fue? ¿a Bueno, dónde ¿A se qué fue? frecuencia se fue? Que ya no aquí puede. es otra pregunta también Ajá. relacionada a eso, que es, eso que tú veías o esa persona o energía con la que interactuabas, ¿es el ser en sí o es una parte del ser? ¿A qué me refiero con esto? Vibracionalmente, en uno de los episodios pasados hablamos de los chakras. Está el chakra que nos conecta con lo físico, luego hay un chakra emocional inferior, un mental inferior, luego hay un chakra que le llaman el chakra del alma, y luego hay estados de conciencia superiores. Se dice
que la parte que se queda pegada, que ahí hay que definir si es un ser apegado o si es un ser que está bajando a dejar información, que son cosas diferentes. Si esa parte que está pegada es nada más la parte emocional o nada más la parte mental inferior, que quedó ahí inconforme con algo, imagínate que tu emoción se engancha con algo muy fuerte. Tu cuerpo muere, Ujú. tus diferentes instancias superiores se van cada una a su vibración, Ok. pero queda, Bueno, queda una parte. ya nos está volando la cabeza aquí, Aarón, ¿verdad? O sea, de- ya, Sí, porque ya el alma ya la fraccionó sí, y Ya ya la lo fra- habíamos platicado en ujú, algún ujú. momento. Pero está muy interesante. Sí, o sea, es difícil entender la trascendencia del alma y luego si le metemos la ecuación de que en el momento en el que desencarna se fracciona, unas partes ya regresan a la unidad, otras partes se quedan a resolver Resolver sus temas. temas, ajá. Ay, cabrón, ya. Lo que pasa es que al final todo Si, es vibración. si tú me dices, o sea, si tú me dices, hay una fracción y me remonto a ese momento, ¿cómo lo veías? ¿Cómo lo Lo veías sentías? completo, ¿No lo veías claro. No, completo? no. Es que creemos en la reencarnación. Ujú. Ajá. Seguramente que esa alma con la que tú dialogaste ya estaba reencarnada. O sea, ya estaba de nuevo en este círculo universal. Ajá. ¿Qué hacía su esencia todavía queriendo arreglar algo cuando él ya estaba experimentando a nivel álmico una nueva experiencia? En este o en otro planeta o sea, ahí de entrada dices, oye, la persona que ves aquí, de 15 años, pues es la esencia de un alma que Sí. estuvo aquí, que conoció, o sea, ¿qué está haciendo en este bajo astral? Pero una parte de su alma quizá ya, o sea, pues ya tuvo que Ya avanzar, tú que ¿no? Sí, avanzaste. Pero, hay que recordar, hay una frase que dice, somos seres multidimensionales viviendo una vida material. Y no seres materiales tratando de ser multidimensionales, ¿me explico? Claro. Entonces, sí. el hecho de ver, de sentir alguna energía, no significa que ese ser, como bien comenta Héctor, no esté encarnado ya. Acuérdense que entra otra etapa que también nos puede confundir mucho, que es que no hay tiempo ni espacio. Todo está sucediendo al mismo Al tiempo. mismo tiempo. Entonces, Claro. son, son, son partes de nosotros, incluso a lo mejor de nosotros mismos, que se están comunicando con nosotros mismos, ¿me explico? Vamos, cabrón. Sí, o sea, es así La como teoría que... del huevo. ¿No? Oye, qué interesante, güey. La teoría del huevo. La teoría del huevo, sí. Pero Véanla. reflexionando en ese caso, dices, finalmente fue una persona que se fue repentinamente. No tenía noción, Pero hace todo el sentido del mundo. ¿sí? Esa persona murió rápidamente, probablemente en un accidente. Quiso decirle a los hijos algo, quiso decirle a su pareja algo, quiso avisarles de algún, te voy a decir algo, un terreno que tenía y que no lo había informado. O sea, hay tantas cosas del mundo material que pueden hacer que en la transición de lo material a lo espiritual o de lo físico a lo metafísico, te quedes ganchado a lo Ganchado. material Claro. porque no está resuelto algo Sí. por el trauma. O dicen que si tú ves a tu propia familia llorar a grito abierto por ti, al lado de tu cuerpo, por el accidente, y al mismo tiempo estás viendo la luz, oye, síguela y luego veo a mis hijos, a mi esposa, no me quiero ir, o sea, quiero estar con él. Entonces empiezan a crear desequilibrios Sí. que después, sin tiempo y sin espacio, los tienes que acomodar. Así Y, es. y tú fuiste un instrumento para acomodar la energía de él que se desacomodó durante su desencarnamiento. Y si tú me preguntas, ¿qué te dijo? ¿Cuáles fueron los temas? ¿O cuál fue la necesidad de esta persona? No fue un tema material. Sí me platicó muchos temas materiales. Oye, quedó pendiente esto, quedó por acá esto otro, por acá hubo esto, pero ahí no le dio toda la intención. La intención fue, me voy de este mundo material y no dejo una guía para las personas que se quedan acá, güey. Entonces, quiero que tú seas esa guía. Híjole, nomás tenía esa opción contigo. No, hombre, pues escogió el... Al menos indicado. No, está desesperado Sí, ya. desesperado. Pero Escogió pues, escogió. al que podía
canalizar, ¿no? Conectar. Es una con el que podía responsabilidad. conectar. Fue una responsabilidad Una- muchos años. Creo que mi papel lo hice de la mejor manera. Y cumplí con el cometido que me dejó encargado, ¿no? Pero no se enfocó mucho al tema material. Como que ya en esa posición ya vueltas a ver el tema material y Estoy de acuerdo. no es relevante. Sí, sí, en Lo ese... relevante es El amor. quiero un guía, El sí, amor. quiero a alguien que esté ahí, que me apoye de esta manera, que me ayude a sacar adelante est- temas de personas, no A de ver, temas materiales. explíquenos, Aaron, la glándula Genial. pineal, el tercer ojo. Eh, Sería la pituitaria. pues es que Ajá. Es que son está sinónimos. no, es que está pituitaria y pineal. Ah, ¿cuál es esta? La pituitaria. Lo que Entonces, pasa es que una glándula la relacionan al sexto chakra y otra al séptimo chakra. Ok. Me explico. Entonces, la glándula pituitaria, que es la que relacionan más al sexto chakra, es la que dice que se activa o se estimula para poder tener este tipo de experiencias. Sobre todo, o sea, lo que yo creo es que hay personas, hay seres humanos que ya nacen con esta glándula más despierta o estas, ¿no? Como aquellos que pueden canalizar claro. con otros seres de luz y los ven Ujú. y se comunican y te dicen, o sea, hay cuántas consultas no conocemos. O sea, no estoy hablando de energía a través de cartas como el tarot o del Ujú. agua o de... No, estoy hablando de personas que Canalización. ven, Ujú. leen o escuchan información de otros seres, incluyendo... O sea, son los mediums famosos, Así Ujú. ¿no? es. Ujú. Oye, ¿qué tienen ellos a diferencia de cualquier otra persona? Bueno, tienen este don, si lo queremos ver así, o tienen esta glándula un poquito más abierta, un 1% más, o sea, tampoco Sí, la tienes, la puedes tener completamente abierta Tan porque abierto. es tan, o sea, en la casa de mi padre hay muchas casas, o sea, son sí. muchos reinos, no podemos tener la capacidad de entenderlos, cómo se fracciona esta divinidad. Pero aquellos que alcanzan a ver un poco más de lo vidente, pues, Sí. Y hay muchas, o sea, el cuerpo humano es un mecanismo, es una herramienta cañona que no nos cabe en nuestra mente o no podemos ver su su capacidad. capacidad, su poder. Y ahorita que hablamos de glándulas, ¿no? Bueno, está la parte energética, que la parte energética, como lo mencionamos también en otro programa, moldea al cuerpo físico. Entonces, la constitución física, esa como es por la parte energética. Me explico, o Eso sea, no lo habíamos platicado. o sea, lo que trae la gente, los que traen ciertas capacidades, etcétera, es porque lo traen energéticamente. Que esa energía moldea su cuerpo físico para tener ciertas capacidades. Pero, por ejemplo, cada uno de nuestros órganos tiene un don o nos da un don si el órgano está en armonía. ¿Ok? Por ejemplo, hablando del corazón, el corazón, si está en armonía, nos da el juicio. Poder tener ese juicio de poder discernir si algo es bueno o malo, etcétera. El hígado nos puede dar la capacidad de ver, Ok. el vaso nos puede dar la capacidad de análisis, de reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, los órganos son también como, no nada más las glándulas pituitaria, pineal, sino los órganos también nos dan capacidades de percibir, de ver, porque eso sí lo comentamos en el programa pasado, cuando te conectas con una persona, lo haces con todo tu ser, lo haces con tus órganos, con tus chakras, con todo, ¿no? Todo. Entonces, creo yo que va más allá de una sola glándula. Creo que es toda una constitución física porque hay personas que desarrollan, por ejemplo, la sensibilidad de sentir la energía. No sé, por ejemplo, imagínense que están aquí, tú acercas tu mano y hay gente que dice, ah, mira, hay una alteración aquí o hay una alteración acá. Es una capacidad física, El Reiki. como el Reiki podría ser, una capacidad física espiritualizada. O sea, es como tocar la energía. Sí. Me Sí, sí, explico. sí, Y sí, sí. luego hay otra capacidad que es la de la visión, pero espiritualizada es llevar esa visión física, pero a lo que está más allá todavía. Ya. ¿Me explico? La Ujú. audición.
Es una capacidad física que se puede espiritualizar para poder escuchar a seres espirituales. Em, Hay un órgano que, si mal no recuerdo, creo que es el hígado también, que da el don de la, creo que le llaman ubicuidad o bilocación, de poder estar en varias partes al mismo lugar En físicamente, el mismo tiempo. físicamente, pero espiritualizadamente puede ser energéticamente. Hay personas, por ejemplo, en mi caso me ha sucedido eso, que estando aquí, yo puedo estar en otro lugar y ver que hay en una casa, que está viviendo una persona, etcétera. Digo, no es algo que lo tenga desarrollado al 100%, que diga, a ver, déjame voy, pero me ha sucedido de forma espontánea muchas veces. Ya. Y eso son condiciones que te pueden dar los órganos. Ahora, Ujú, en estos temas de terapias que fue nuestro primer capítulo cuando ujú, arrancamos ujú. estas conversaciones, platicamos de sanar a distancia. Sí. ¿Por qué un terapeuta puede sanar a alguien? O sea, si estamos en México, ¿por qué puede sanar a alguien en Europa o en Asia Ujú, o en ujú. África? Creo yo que es una, puede ser esta capacidad de poder trasladarse energéticamente a cualquier lugar. La otra es que realmente no hay tiempo y espacio, que estamos conectados todos, ¿no? Entonces, ahí ahora sí que va a depender, creo yo, de la capacidad del sanador. Por ejemplo, he sabido de algunos sanadores famosos. Sin mal no recuerdo, era María Sabina. Ok. María Sabina, no sé si recuerdan que es la que consumía los hongos. Y ella, en ese estado de trance o en ese estado alterado de conciencia, se dice que iba a otros lugares y podía curar a la gente. Pero hay herramientas, que ahí es donde entran todo el tema de los enteógenos, que son la psilocibina de los hongos, está el ayahuasca, por ejemplo, que es DMT, está el DMT puro. O sea, hay sustancias que alteran el estado de conciencia para poder hacer cosas, pero bueno, eso ya sería otro tema. Ahora, en este Ujú. mundo paranormal, ¿ustedes creen que haya alguna especie de barreras limitadoras para que no se salga cada quien de su espacio? O sea, no sé, de repente creo que cuando esas barreras se rompen es cuando los podemos apreciar, los podemos ver, como que cada quien está destinado a compartir su espacio sin que la otra frecuencia, sin que la otra Ujú. dimensión Choque. choque. Y cuando esos momentos, esas barreras se alteran, es cuando, apareció esto. Ah, apareció un ovni. Fíjate que lo que yo siento es que nosotros, o bueno, a mi nivel, es difícil poder brincar esa barrera. Pero creo que la gente que está del otro lado es muy fácil poder llegar o canalizar con alguien material. Ahora, es que es bien interesante cuando Hernán dice las del otro lado, porque las del otro lado son un miles de lados, o sea, Hablo del otro lado del no material, del no Ujú, encarnado. bueno, de lo ujú. no, ok. Ahora, en esa parte donde, Ajá. porque luego está que en el mundo físico también eh, es entrar a ¿Sabes? temas. Ahí te va. Si sabes por qué hablo del otro lado y ahorita teniendo presente el tema que les platiqué, es porque en una de las pláticas que tuve con esta persona le dije, ¿se acuerda cómo murió? Se me queda viendo y me dice, no, yo no morí. Sí, usted murió. Me dice, no, no, yo no morí. Si el alma nunca Dice, muere, yo ¿no? me vine para acá. O sea, yo cambié de un lugar a otro. O sea, cambié del lugar Ujú. material al lugar espiritual. Pero no, y hay mucha gente que dice que la muerte no existe. De hecho, ¿No? la muerte es un estado o un proceso de la vida. Ujú. En el tarot, cambiando un poquito de tema, existe el arcano 13. El arcano 13 se conoce como el arcano de la muerte. Sí. No es ni la última carta, ¿Cuál sigue después de esa? Que es el arcano 13 y después está, bueno, no recuerdo si es la templanza, se me borró la, ahorita. Ujú, ujú. es que el tema de la muerte está simplificada no solo en la parte física, sino hasta de día y de noche. Ujú, O ujú. Hay sea, un los cambio, ciclos son un tan ciclo. naturales Ajá.
en donde aplica la muerte, digo, pasa con las plantas, con la piel, con Pero es un cambio nada más. es Sí. un cambio en donde la, la hemos hecho tan importante que nos aterra, Ujú. Perderla. pero es algo Pero cuando te que das cuenta, es güey, hermoso, güey. es un paso más que tenemos que dar. Es, O sea, es un cambio de un líquido a un sólido. O sea, finalmente sigue estando ahí, güey. Sí, y como decimos ahorita, es parte de la vida, o Es sea, parte de la es un vida. procesito, este, y siendo un arcano siendo un arcano mayor, mayor, a de cuenta que no tiene nombre, ¿ok? es el arcano 13, y no tiene nombre por lo mismo, porque dicen es que la muerte no existe. Y no es la última carta porque siguen más cosas después de Sí. esa carta. ¿Me explico? Ahora, qué Ujú, curioso que tiene el número 13. El número 13 es cabalístico en ese ujú, sentido. ujú. Sí. Este, Sí, ahí, vaya, en las herramientas o en las técnicas, hay cosas muy interesantes, ya cuando se habla de la muerte, tanto en el tarot, en la astrología, runas, etcétera, hay información muy interesante que sería bueno analizar en algún momento. Este, otra pregunta acerca de estos seres, de lo que platicamos ahorita para meternos al tema. ¿Creen ustedes que si de repente se les aparece una niña, o un niño, o una persona X, realmente es una niña, es un niño, o es un ser adoptando la forma de un niño o una niña? ¿Qué piensan ustedes? yo creo que es la segunda, güey. La segunda, O sea, adoptan adoptan y a lo mejor formas. son ellos mismos en esa edad. O sea, Ujú. si desencarnaron a los 70, ellos se pueden aparecer como de 14, güey, Pero es que siendo ellos. regresando ahorita al tema que decían, según ese crecimiento del alma, Sí. así pudiste desencarnar a los 70, pero si álmicamente todavía eres joven, pues vas a parecer joven. Y si Sí, fuera algún ser así jodón, o sea, algún ser malévolo tomando esa forma asustarte. para poder interactuar. Bueno, mira, este, yo creo Es que que ahí voy a interrumpir. Hay muchos casos, hay un caso que por ahí viene de amistades, güey, que dicen, es que en mi casa se aparecen. Y hay una persona y anda haciendo maldades y anda cerrando puertas y sí. anda abriendo puertas y posiblemente sea almas que se quedaron ahí. Digo, como este caso que platico yo, que logró hacer una conexión conmigo dentro de la misma familia y pudo encaminar este asunto, a lo mejor hay almas que se quedan y no conectan con nadie y la única manera es quedarse aquí en un Ajá. tema energético, quedarse en la tierra a defender un territorio, a Bueno, mira, defender algo, a mí me tocó. pero no es que quieran hacer algo mal. No, 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 pero sí están llamando la atención para liberarse. O sea, a mí me ha tocado en repetidas ocasiones llevar a mediums, que quiero mucho, maestras que he tenido, que me ayuden a liberar almas atascadas Aquí, en estos planos, en este plano. O sea, estoy hablando de una casa, una oficina, o sea, lugares distintos. Eh, Colaboradores de la oficina. Oye, Héctor, ¿no has visto a la persona que se aparece? Se escucha cuando baja la escalera, ¿sí? ¿Cómo? Yo no tengo muy desarrollada ese sentido. Entonces, Nora, a ver, necesito que vengas y con tu don, tu capacidad, me hagas un estudio porque se está apareciendo una persona. Ok, nos vemos tal día, puedo ir, a ver, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en línea, veladora, incienso, ya la encontré. Ok, ahora déjame encuentro, fíjate lo que me tocó en una ocasión, el portal más cercano para que me acompañe y regrese y y que entre darle al luz. portal y darle salida. Porque está aquí pidiendo eso. Ya. Está cansado de caminar y no llegar. Frases que me han dicho en ese sentido. Oye, pues ahí vamos en la oficina y por aquí, por allá, tantito en la bodega.
acompáñame y tuve haciendo una oración y se fue. Y dejó de aparecerse esa persona. Dejó de escucharse los Dejó de ruidos. escucharse, la dejaron de ver. Entonces, la razón que me dio esta medium es que en ese lugar murió esa alma que estaba ahí eh, asesinada. Ya eran bodegas, eran oficinas, lo que fue una colonia en esta Antigua. ciudad antigua, se fue poblando de bodeguitas y lo que quieras. Y ahí ella estaba, porque ahí se quedó, ahí fue asesinada. Ya. Entonces hay lugares, imagínate campos de concentración, imagínate paredones de la revolución, o con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, Las fosas. estas fosas, la densidad Energética que se queda. energética y el trabajo que nosotros podemos hacer si tuviéramos la capacidad para ayudar a esas almas o a esas fracciones A de darle alma luz. o de, de ese shock que vivieron en su muerte, Y aquí sucede algo bien, bien interesante con la vida después de la muerte de esos seres. Es que, imaginen, mueren en una experiencia traumática, algunos. Se quedan apegados. Esa energía de ellos afecta a los seres vivos. Hay Sí. gente que dice, no, ya me acostumbré, pues ahí anda en la casa. Sí, está bien, te acostumbraste. Sin embargo, la energía o esa energía afecta tu energía ¿eh? y es importante removerla. Entonces, esos seres con su densidad afectan a los seres vivos y por ley de karma se densifican más porque están haciendo un daño, a lo mejor de forma inconsciente. Entonces, se densifican más, hacen más daño, se densifican más, hacen más Y siguen daño. haciendo más daño. Entonces llega un punto en que se hacen seres súper densos que pueden afectar impresionante una vivienda, a las personas, etcétera. Entonces sí es bueno trabajar o pedir ayuda para que esos seres puedan desencarnar. Qué interesante. Hay un Ujú. caso en una de las casas donde viví y ese le tocó a Aarón ayudarme ahí. Este, que muchos conocidos güey, llegaban a la casa y esa gente que está ahí en la sala me decían, y esa señora que está ahí en la sala, ¿cuál señora? No hay nadie. Pero gente que ni sabía que se aparecían, ¿no? Y todos me apuntaban a la sala, a la sala, a la sala. Y finalmente sí, había una señora y dos chavos que estaban ahí en la zona de esa casa, en la zona de la sala, güey. Entonces ahí le pido a Aaron ayuda, le digo, oye, ven, ayúdame, ¿qué onda? Porque gente distinta me dice que no creen esto, de repente me dice, ¿y esa persona que está ahí sentada, qué onda? Qué loco. ¿No? Tu abuelita, tu tía, ¿quién es? Güey? Entonces Aaron ahí me puedes ayudar a platicar un ¿Tú los poquito. viste, Aaron? ¿Los sentiste? ¿Les diste salida? Ahí lo que hicimos fue hacer un trabajo por Eh, medio de la geobiología, por medio de la rabdomancia de las varillas, empezar a hacer un estudio de la casa. Y en la sala precisamente había un portal. Ah, Que era un portal, era una falla geológica, que es una falla geológica, es un hueco en el subterráneo que está emanando una energía negativa hacia el exterior. Entonces, en esas energías donde hay fallas geológicas, corrientes de agua subterránea, líneas Harman, que es lo que platicamos antes del programa, de la grabación, todas esas energías hacen que se acumulen otros tipos de energía. Es como si se hiciera el hábitat, el hábitat adecuado para que estén esos seres ahí. ¿Qué se hace? Se neutraliza esa zona ok. por medio de ciertas técnicas y se libera la energía. sí. Ahí lo que, y le voy a recordar a Aarón, ahí lo que sucedió fue que Aarón hace la conexión, o sea, hace su estudio y todo, y me dice, esa señora y esas dos personas, o esos dos chavos que están ahí con ella, están cuidando ese portal Ok. para que no haya una salida Negativa. de seres negativos o de energía negativa. Qué loco. Dijo, si Creo les doy que, luz, creo que nos porque no sentamos lo, un rato ahí nos en sentamos la un sala. rato. Me dice, Ya no fue hace les voy a 8 dar años. luz. Ahorita hablando del tema de que hay almas que se quedan en pena sin saber por dónde agarrar camino. Me dijeron, ellos están aquí cuidando el portal. Si yo les doy luz, el portal se va a Descuido. quedar descuidado
y puede emanar cualquier tipo de Eh, espíritu, energía y demás, ¿no? Es la importancia de saber Ah, cómo, cuándo. exactamente. Y ahí se quedaron. O sea, finalmente me dice, ¿qué tienes que hacer tú para que no haya una Oye, interacción negativa con ellos? Es platicar qué es lo que estás haciendo tú ahorita aquí y ponerte de acuerdo, ¿no? claro. Finalmente con ellos que pues, estás Bueno, viviendo. Yo estaba rentando, güey. Estoy rentando, estoy aquí, güey, vamos a convivir en paz. claro. Y desde ahí, desde ese momento, se tranquilizó la Excelente. situación Hay bastante. seres que impiden que una casa sea habitada. Sí, 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 sin De duda. hecho, ustedes vean edificios, vean casas que dicen, oye, es que viene una persona y se va, y viene otra persona a rentar y se Y se va, y va. viene, y no aguantan estar ahí. Bueno, hay seres normalmente que dominan o que invaden ese espacio y no dejan que una persona pueda estar tranquila. Me tocó ir a una casa hace ya también varios años. Digo, ahorita lo que comentas no me acordaba, digo, ya Sí, ya pasaron fue hace un chorro de años. 10 años, yo creo. Fui a una casa en donde me hablan porque la esposa de un buen amigo escuchaba que le hablaban por su nombre. Voy a esa casa, parecía hecho a propósito película de terror, porque por trabajo este chavo no podía temprano y me dijo, no, sabes que te veo una tarde y se fue alargando la hora hasta que estábamos en la noche trabajando ahí energías. Ok. Pesadísimo, no lo recomiendo. No, trabajar de noche. No, era... ya después platicaré más a profundidad de eso, ¿no? Pero resulta que llego a la casa, era una casa muy grande, y en todas las puertas había oraciones. Y digo, ¿y por qué pusiste esto aquí? Dicen, no, ya estaban cuando nosotros llegamos, mm, pero no las quitamos porque, por respeto, por no, y miedo, por lo que por sea. algo, o sea, por Por algo algo están están ahí, ahí. ajá. Este, entonces empezamos a revisar, efectivamente, había fallas geológicas fuertísimas en esa casa, está casi pegada al río, entonces pues hay corrientes de agua subterránea que afectan la zona, y es una casa que hasta la fecha va una persona, la deshabitan, van otras No la personas. pudiste estabilizar, o sea, no sé. Se estabilizó un tiempo para que ellos pudieran estar poco más tranquilos. Pero la energía, había ductos de aire, de esos que van hacia Los todos los climas. cuartos, los de Ajá. los climas. Limpiábamos la zona y todo estaba en los ductos. Se Toda la energía concentraba se iba ahí. a los ductos. Entonces era, Oscuridad, humedad. y como era un lugar muy grande, trabajabas una parte y se iban al sótano, trabajabas otra y se iban para acá. O sea, era muy difícil y a lo que estuvimos llegando en ese momento es que esa casa, o más bien el dueño de esa casa inicial fue trabajado energéticamente. Entonces ya trabajar con ese tipo de energías pues sí es bien, Bien bien, bien, denso. bien denso, bien pesado. Este, Aquí lo bonito de este tema, y siempre me gusta recordarlo, es que, y hay mucha gente que me dice, no, güey, esta vida se acaba y se acabó. No es cierto. Hay todo no, un hombre, mundo que nos queda por bueno, vivir, fuera. güey, ¿no? Yo creo que es una etapa de 100 1000 cosas que vamos a seguir viviendo, ¿no? Lo que preguntabas hace rato, de si hay un límite o si hay como que alguna barrera entre, Lo o sea, para material, poder lo espiritual. material y lo espiritual, sí, pues, muy seguramente debe haberla, pero la barrera más importante creo yo que existe es la barrera mental. En una época cuando tuve más experiencias de ese tipo es porque yo estaba receptivo, estaba abierto a todo eso A escuchar todo. y empieza a fluirte con ganas. Pero si desde chiquito te dicen que no existe, Te tiene, cierran. tiene miedo el niño y no seas chiflado, no pasa nada, es porque viste Sí, una sí, sí, película. sí. Entonces te empiezan a meter patrones mentales Sí. que te hacen no creer en eso, te hacen cerrarte y ya no lo percibes. Y lamentablemente, por un lado está bien porque no percibes la densidad, pero dejas de percibir también los seres luminosos, que también están aquí, Uy, claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que la barrera principalmente es nuestra barrera mental, emocional, el miedo. Y va a haber gente que va a decir, no, pero es que yo no creía y de repente empecé a ver. ¿Sí? ¿Qué Ujú, porcentaje crees tú, por intuición, ujú. porque no es algo que podamos medir, pero qué porcentaje crees que haya de luz versus obscuridad?
Y déjenme tratar de explicar un poco más esta pregunta. Tiene que haber un paralelismo en el mundo físico con las noticias positivas y las negativas. Ujú. Claramente, si prendemos la televisión o el radio y vemos noticieros, vamos a pensar que el 100% es negativo, pero es Negativo. lo que vende, Ujú, es lo que se anuncia, es el ujú, morbo, es la ujú. parte oscura. Asesinan a fulano, cuelgan a sultano, rafaguean Eh, a tantos. No va a salir. Vecino acomoda el bote de basura de su vecino porque el camión lo desacomodó y se lo puso en Sí, su sí, lugar, güey. sí. Ajá. No va a salir Persona va y dona esposo, alimentos en hospital. Ajá. esposo le abre la puerta a su esposa para que se suba al auto. Claro, Oye, pero es una actividad de luz contra un una de asesinato. oscuridad. Ujú. Ajá. Entonces, escúchenme bien la pregunta. Tiene que haber un cierto balance. O sea, no balance al 50-50, 50-50, no. Balance en que tiene que haber los opuestos porque es parte de la planificación divina. Pero, ¿qué porcentaje hay de oscuridad contra el que podemos alcanzar de luz? Mi intuición me dice uno. O sea, pero quiero ver si coincidimos un poco. También viendo en esta capacidad de decir, oye, pues es que veo cosas, pues también los Ujú, seres ujú. luminosos, pues tienen que ser más, güey. Sí. O sea, Es una pregunta bien, bien difícil, o es difícil de responder, porque hay diferentes formas de verla, o diferentes ángulos de percibir eso. Que si lo queremos ver, como ya lo hemos mencionado, como si existe un todo, pues realmente no se podría decir que es luz o oscuridad, es un es un todo todo. actuando. Me explico. Ya si lo quieres ver como positivo o negativo, sí, también creo que hay un equilibrio. Em, creo, creo que el mundo humano, en la época por la que está pasando, predomina la oscuridad, creo yo. Predomina en cantidad, o sea, en masa, en personas. Sin embargo, creo que los que están enfocados a la luz es mucho más fuerte el poder. No, sé, imagínate que hay una persona con oscuridad y hay una persona con luz. Creo que los que están conectados a la luz Son más grandes. son más grandes, me explico. Entonces, en cantidad, creo que hay más oscuridad. En poder, creo que sí se anda anivelando. No sé si me expliqué. Sí, 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 te Ujú, explicaste. sí, ¿verdad? Entonces, es difícil porque se genera ahí lo que se conoce como masa crítica. Ok. Creo que en la física es el término que se utiliza. Que si tú tienes un porcentaje de algo, no sé, tienes dos personas con una vibración, tres personas, esas tres se hacen seis, luego esas seis se hacen 12, luego esas 12 se hacen 24 y esas 24 se hacen 48, o sea, esa es la masa crítica, ¿no? Que se va expandiendo. Pero la masa crítica yo creo que si va de repente la luz como que abarca un poquito y luego la oscuridad. Creo que sí hay un equilibrio, pero creo que son más personas las que están enfocadas más a la oscuridad. No sé si me vuelvo a explicar. Pues mira, yo no tengo una respuesta así al 100. Lo que sí creo yo es que son como las olas del mar, güey. O sea, no en todo momento hay un 50-50, sino de repente tiene que Va y crecer un viene. poco más la oscuridad para poder, para, como dices tú, siempre tiene que haber una causa, un efecto, ¿no? Tiene que crecer la oscuridad para poder tener la habilidad en la luz, güey. O sea, son olitas, de Y, repente puede haber olas más grandes, más pequeñas, pero pues va una conjugando a la otra, ¿no? y es bien relativo, comparándolo con qué Sí, también. yo O creo sea, que es que todos somos luz y somos oscuridad. Todos, incluyendo el ser de más luz, pues Así es. tiene pensamientos, o sea, pero así como en un pie, yo creo que entre el 5 y el 10% del todo es obscuridad.
se ve y hace alarde como si fuera el 50%, pero de 10 personas, quizá una, voy a decir comentarios que no tienen que ver con la oscuridad, pero lo que voy es que son como estos tendencias a la negatividad. Quizá una tome depresivos y 9 no. Quizá una, le desea el mal a la otra persona y 9 no se meten con los demás. Pero no sabemos esos 9. O sea, no, nadie los va a conocer, pero se levantan con entusiasmo, preparan su desayuno, le preparan a sus hijos se van, este, listos a la escuela, juegan, conviven, van al trabajo. O sea, el que está haciendo la estafa, que es un trabajo de hablarle a uno para robarle dinero por la estafa, pues es uno, mientras otros 9 están Produciendo. produciendo y trabajando desde este lado de, oye, que en ese trabajo, pues hay oscuridad, ¿verdad? Oye, cóbrale y dile que ya te pague. O sea, siempre es relativo lo que hablamos, Ujú. pero creo que el trabajo como tal, de tratar de salir adelante, de ser mejores, de avanzar, a eso me refiero con que hay luz, o sea, Ujú. que quiero ser mejor, quiero Sí, sí. tener más, para dar más, para amar, para abrazar, para el estar buscando constantemente cómo ser mejor, qué curso tomar, pedir perdón, tratar de alinearte con los hijos que se fueron y que peleaste, o sea, ese deseo siempre va a ser. Sí, es que es como decía ahorita, depende desde qué ángulo lo veas. Sí, sí, sí. Porque si basas la oscuridad en el miedo, la ma- Todos tenemos, todos tenemos miedo. y en todos, y en Me un grado explico. menor Ajá, un o grado mayor. mayor. Entonces, si tú dices, oye, en cuanto a bondad, de querer bondad hacia los demás, pues sí, a lo mejor toda la gente tiene un deseo de superarse, Entonces, todo Sí, sí, dependería, sí. si lo basas en enfermedad, la mayoría de las personas tenemos padecimientos. Vete a ver un hospital, cómo está lleno, y yo te apuesto que cualquier persona o la mayoría que vaya a hacerse un estudio, algo le va a salir. Me explico. Entonces, todo depende de que Relativo. sea la luz y que sea la oscuridad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista que estamos en un mundo material, que si vemos la materia se podría considerar como un estado denso de la Sí, energía, sí, sí. hacia arriba puede haber mundos luminosos que ni nos imaginamos, ¿me explico? Entonces ahí estaríamos en una polaridad densa, ¿me explico? Entonces depende de cómo, desde qué ángulo lo quieras ver, ¿me explico? Este, Es correcto. muy bien. Muy Es interesante. correcto. ¿Cómo vamos a ir con Este, el tiempo? Todavía nos queda tantillo, ¿verdad? pues nos quedan 3 minutos, pero es cuestión de ir cerrando el tema. Eh, yo creo que historias y experiencias paranormales podríamos gastarnos muchas horas hablando De experiencias. de experiencias Ujú. que hemos vivido, que hemos escuchado, que hemos estudiado, que hemos leído. ¿Por qué? Porque estamos conectados con experiencias que no se pueden explicar. Correcto. Y no se pueden explicar porque no tenemos el nivel de conciencia para entenderlo. La misma vida. Y la misma vida. O La sea, misma vida. ¿a qué grado tuvimos que llegar que llegamos a decir, ok, está la partícula de Dios como definición científica para entender que de ahí parte todo? Porque pues, no puedo llegar a explicar El todo. el todo, el nacimiento, Pero, bueno, eh, el punto es, cada vez más nos abrimos a platicar y a entender que todas estas experiencias paranormales son parte de nosotros, porque nos han quizás salvado en muchas ocasiones de un accidente, porque podríamos clasificar una intuición como algo paranormal que no puedes Ujú, explicar, ujú. y que tú mismo te alejas de eso porque sentiste
que tenías que salirte de ese restaurante, que no tenías que irte por esa avenida, que tenías que salirte de esa relación. Entonces, hubo un fenómeno paranormal que te alejó de un peligro. De un peligro. Yo recuerdo una vez, iba manejando, iba ahí por el Parque Hundido. ¿Qué es ahí? Es Brice, Lázaro Cárdenas. Country, es Country, ¿no? Bueno, iba en una colonia y hay un cruce bien complicado. Yo iba en el carro, tenía poco de comenzar a manejar. Entonces me paso un alto de estar frenado, le doy, no vi que venía una camioneta y escucho que me gritan, cuidado, pero fuertísimo, cuidado. Me frené. Me frené, la otra camioneta se frenó, no me pegó. Sí, es la que me iba a pegar a mí. Entonces quedamos muy cerquita, me la rayaron y todo. Yo las piernas temblando y así. Y le digo a la persona que iba conmigo, le digo, si no me has dicho cuidado, Si no me gritas, si no me nos gritas, chocan. nos pega. Y me dice, es que yo no dije nada, yo ni siquiera vi la camioneta. Así. Y ahí fue donde dije, qué Bueno, rollo, o sea, hay híjole, algo más, ¿no? Bueno, yo estuve hace poco, un par de años, muy cerca de chocar, güey. Iba distraído con algo, le cambié al radio o algo, en las típicas de tráficos así, pero ya se había extendido el tráfico, entonces pues aceleré y se pararon en seco. Yo cuando empecé a frenar, estaba a 10 metros. Ya les prometo, no sé cómo, o sea, vas patinando y si alguien ha chocado de esa manera, sabe que ya viene el golpe. Ujú. O sea, son cuestiones de Segundos, de ya te segundos. preparas y Bueno, todo. quién sabe qué sucedió, pero literal, faltando milímetros, centímetros, me pararon de una manera en seco que tuve que voltear atrás para ver si no, o sea, Alguien te, así de película como si alguien te agarró y Capitán América agarrara un Ujú. carro o así de ya. esos que... Pero fue el mismo sentimiento que comentaron, o sea, hubo algo que entró en actividad en ese momento a auxiliar, Ujú. a evitar algo. No lo puedo explicar. Ujú. Sí, es interesante y como bien comentas, o sea, hay un tema de intuición que mucha gente no lo sigue, güey. y, y el 100% del tiempo es para un beneficio. O sea, Sí, ves los animales, el instinto de los animales te lo dice todo, ¿no? O sea, Somos tercos somos tercos, exactamente. y queremos tener el control, que en el primer episodio de Terapias Alternativas, no, perdón, fue en el de la ley de atracción, que hablamos de la ayuda. Al ok. final, no sé si recuerdan que al final dijimos, el primer paso es pedir ayuda. Yo he estado aplicando eso. Si te abres a esa intuición, a esa ayuda, empieza a cambiar todo. Llega, Empieza a llega. llegar. Y la ayuda no viene nada más físicamente, viene espiritualmente también. Lo digo Claro, por esto que estamos hablando paranormal. claro. Ábrete a esa ayuda de tus guías espirituales, de los ángeles, de Dios, en lo que tú creas. Pero ábrete a eso y vas a ver cómo va a empezar a cambiar las cosas. Porque somos tercos, queremos tener el control de las cosas. Sí. No seguimos esa voz interna Correcto. Y no o ese. permitimos entonces que ellos o Ujú. estas energías o estos seres no les damos oportunidad de que nos ayuden. Sí. Y cuando te abres, no solo te están ayudando, sino que se están ayudando a ellos porque estamos en la misma, en el mismo círculo de crecimiento. Pero tienes toda la razón, Ana. Qué No. bueno recordarlo, ¿eh? Sí, sí, la verdad, yo empecé a aplicar la ayuda a nivel físico con terapeutas, con gente. Nunca había ido a un quiropráctico, fui la semana pasada, estaba con ganas, la verdad. No es tanto por el trabajo físico, o sea, sí, sí ayuda, pero el hecho de abrirte Ujú. a ayuda a otras personas empieza a cambiar todo. Está muy interesante. Oigan, pues ya no Súper platicamos bien. de extraterrestres, de No, pues parte duendes, 2 de güey, todo, parte parte 2. 2 entonces... Extraterrestres, güey. Ese es un tema Muy bien. bien interesante. Este, pues hay que Hay que seguirle con, hacerlo. con la parte 2. Los invitamos a que vean la parte 2. Se va a publicar, no sé cuándo estén viendo este video, pero bueno,
Normalmente publicamos un video por semana. Los invitamos a que estén al pendiente de todos los videos que estamos publicando. Si no has visto los anteriores, te invitamos a que vayas a verlos porque toda esta información Va sumando, es cadenita. va sumando, no está desconectado un video de otro. Entonces te invitamos a verlo. Los invitamos también a que hagan sus comentarios ahí abajo en la descripción, a que se suscriban a nuestro canal. Vamos empezando. Ahorita en este momento tenemos 84 suscriptores y ya empieza a hacerse ahí la cadenita cada vez más rápida. Entonces apóyenos ahí con su suscripción. No sé si quieren cerrar con algo. No, yo estoy muy bien. No. Muchas gracias. Gracias. Un gusto compartir. Y que tengan un excelente día. Así es. Sigan su instinto. Su instinto, intuición y a sus guías. Y a sus guías. Nos vemos en otro video de Pláticas Estelares. Saludos.